Los planes de pensión privados son instrumentos de ahorro a largo plazo, al igual que pueden ser otros muchos instrumentos, típicamente los fondos de inversión. Surgieron como una contribución a reducir los problemas de la seguridad social y de las pensiones públicas, puesto que se les augura, ya desde hace mucho tiempo, un futuro bastante complicado. De esta forma se incentivaba a todos los trabajadores a tener una fuente adicional de renta en el momento de la jubilación. Los planes de pensión privados tienen algunas peculiaridades muy marcadas. Uno de ellos es que son muy poco líquidos, puesto que solo se pueden recuperar en circunstancias muy especiales. Uno de ellos típicamente es la jubilación, pero también se pueden rescatar en casos de invalidez o en casos de paro de larga duración, etc. Otro rasgo muy característico es el tratamiento fiscal por el que se quiso incentivar la contratación de este tipo de productos. Y es que se permite que las aportaciones reduzcan la base imponible del impuesto de la renta de las personas físicas, produciendo así un ahorro fiscal todos los años. Lo que a menudo muchas veces no se dice es que este ahorro fiscal hay que devolverlo en el momento de la jubilación, con lo cual lo que consiguen los planes de pensión privados es un diferimiento en el pago de impuestos. La cuestión que abordamos en este vídeo entonces es en cuánta rentabilidad se traduce este diferimiento de impuestos. El aspecto diferenciador de los planes de pensiones privados respecto a otras formas de ahorro a largo plazo es precisamente su tratamiento fiscal, que vamos a ver rápidamente. En el momento de realizar las aportaciones, dichas aportaciones reducen la base imponible del impuesto de la renta de las personas físicas, de forma que ahí se produce un ahorro fiscal. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la máxima aportación permitida cada año es de 1.500 euros en estos momentos y que el ahorro fiscal, por tanto, va a depender del tipo impositivo, que a su vez depende del nivel de renta del contribuyente. Cuanto mayor sea el nivel de renta, mayor será el ahorro fiscal. Esto es conocido por mucha gente. Lo que mucha gente no es consciente es que a la hora de rescatar las rentas una vez que nos hemos jubilado, todo el importe rescatado se consideran rentas de trabajo en el impuesto de la renta de las personas físicas. Y estas tendrán un tipo impositivo máximo del 47%. Es decir, en realidad los planes de pensiones lo que están haciendo es ahorrarme impuestos en el momento de la aportación, sin embargo esos impuestos los pago en el momento de la jubilación. Y en cualquier caso vemos que los importes no son muy grandes, porque si la aportación máxima son 1.500 euros, pues me voy a ahorrar un 30% o un 40% de esos 1.500 euros, que serán unos 600 euros al año. Vamos a clarificarlo con un ejemplo rápido. Si aporto 100, en el momento de la aportación me estoy ahorrando el tipo marginal del IRPF. Pongamos que es un 30%, entonces me estoy ahorrando 30 euros. Sin embargo, cuando rescato los 100 euros, me graban todo ese importe con el tipo marginal en el momento de la jubilación, que pongamos que es un 25%. En ese caso pagaría 25. En términos de flujo de caja, estaría pagando 70 en el momento de la aportación y estaría recibiendo 75 en el momento de la jubilación. Por tanto, hay una rentabilidad implícita. Naturalmente, aquí estoy suponiendo que el nivel de renta en el momento de la jubilación es más bajo que durante la vida laboral del trabajador. Para que quede claro este tratamiento fiscal y compararlo con otro caso más típico, que sería el de los fondos de inversión, vemos que hay diferencias sustanciales, puesto que el único impacto fiscal de los fondos de inversión es cuando se rescatan. En ese momento, solo el incremento patrimonial se añade a la base imponible del ahorro del impuesto de la renta de las personas físicas. Por ejemplo, si rescato un importe de 100 de un determinado fondo de inversiones que ha supuesto una plusvalía, un incremento patrimonial de 10, el impuesto que pago en el momento del rescate es precisamente esos 10 por el tipo impositivo de la base imponible del ahorro, que como máximo es un 28%. Vamos a ver esquemáticamente en qué casos resultan ventajosos los planes de pensiones. En el momento de la aportación podemos tener un determinado nivel de renta como ese, al que le corresponde, por ejemplo, ese nivel de impuestos.
la aportación al plan de pensiones resulta en una reducción de la renta por la que tengo que pagar impuestos, de forma que el impuesto que pago es más pequeño y por tanto hay un determinado ahorro fiscal. Sin embargo, cuando me jubilo y rescato el plan de pensiones, yo tengo una determinada renta al que le corresponde un determinado impuesto y el rescate del plan de pensiones ese año se añade a la renta de ese año y por tanto significa un recargo en el IRPF. El caso favorable para los planes de pensiones es aquel en el que en el momento de las aportaciones la renta es grande, con lo cual tendría que pagar un gran volumen de impuesto, y en el momento de la jubilación, en el momento del rescate, la renta es mucho más pequeña, con lo que correspondería un impuesto más pequeño. Vamos a hacer algunos cálculos de rentabilidades bajo los siguientes supuestos. Vamos a suponer que siempre se aportan 1.500 euros durante todos los años y vamos a considerar como flujos negativos durante todos los años de aportación esos 1.500 euros a los que hay que sumar el ahorro fiscal. Y esto va a depender del nivel de renta. Vamos a considerar que se hacen rescates iguales todos los años durante 20 años hasta que se agota todo el fondo acumulado. Naturalmente va a haber una penalización fiscal en función de la renta futura, como ya hemos dicho anteriormente, y para simplificar, esta renta futura, que es la que va a determinar la penalización, la vamos a calcular como el rescate del fondo de pensiones más la pensión pública que le correspondería por el nivel de renta durante la vida laboral. Entonces, los flujos de caja van a ser durante 20 años positivos, que será el rescate anual menos la penalización fiscal. En esta gráfica vemos las rentabilidades que corresponden a distinto número de años de aportaciones, desde 1 hasta 40. Asumimos aquí que la revalorización del fondo de pensiones es un 0%. Es decir, estamos calculando única y exclusivamente el efecto de la traslación de impuestos desde la vida laboral hasta la vida como jubilado. Vemos que si la renta del individuo es de 15.000 euros, entonces se obtienen siempre sistemáticamente rentabilidades negativas. En el caso de una renta de 25.000 euros, vemos que el efecto es nulo. Lo mismo sucede con 35.000, con 45.000, con 55.000 y ya con 65.000 se empieza a ver cierto efecto positivo en la rentabilidad que se va acentuando con 75.000 euros de renta y a partir de ahí la curva se estanca. En cualquier caso vemos que el efecto es muy pequeño. En el mejor de los casos 0,8% por encima de la revalorización del plan de pensiones. Estas serían las rentabilidades. En el caso en el que el plan de pensiones tenga una rentabilidad del 3%, los impuestos para las rentas altas añaden algo de rentabilidad, todo depende del número de años en el que se hacen aportaciones. Cuanto menos años, mayor es la rentabilidad que se añade al plan de pensiones, con lo cual queda claro que los planes de pensiones privados a quienes benefician son a las rentas altas que en el momento de la jubilación sufren una reducción importante en sus ingresos. Este sería el resultado de las rentabilidades asumiendo que no hay penalización fiscal. Es decir, esto es lo que piensa mucha gente que sucede con los planes de pensiones, en los que habría un ahorro fiscal cada vez que se aporta, pero no hay penalización fiscal en el momento de la jubilación. Pero esto es ficticio, esto no es así.